A ver, ¿alguien dijo algo en el chat? Déjenme ver. O sí, levantó la Ok, mano. gracias. Ociel. Yo, o sea, igual sin meterme como en recovecos teóricos, me parece que otro concepto importante para entender el capital en cualquiera de sus formas es el tiempo, ¿no? O sea, ya dijeron que tiene que ver con recursos, con cuestiones acumuladas, pero eso solo es posible por medio del tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a trabajar y acumulo capital, en realidad con lo que estoy pagando es con tiempo de mi vida, ¿no? Estoy pagando con mi vida. Cuando yo entablo relaciones sociales, lo que hago es invertir mi tiempo. Cuando leo un libro, lo que hago es invertir mi tiempo. Entonces, para mí el tiempo, un elemento muy importante, ¿no? A tener en cuenta cuando hablamos de capital. Podríamos decir que el capital, aparte de lo que nos dijo Ricardo, de que pues es vaya, ¿no? Voy a tratar como de interpretar lo que dijo Ricardo. Es como una institución, ¿no? En la que pues vaya, ¿no? Una cierta clase social contiene una, pues vaya, ¿no? Voy a decirlo igual, posesiones materiales que le permiten conservar su privilegio, ¿no? Tú mencionas también de que es como la interpretación del tiempo, ¿no? Porque al final de cuentas estamos invirtiendo tiempo para ganar un bien, ¿no? Sin meternos ahora sí que en rollos más profundos, ¿no? ¿Alguien dijo algo en el chat? Vamos a ver. Ay, no. No, aguántenme, no aguántenme. Uy, Dios, ¿dónde está el chat? Dice, capital podría entenderse como tiempo invertido. Ah, ok, gracias Orson. Es parecido a lo que dijo Ciel. Abril, el capital es un conjunto de valores. Estos valores suelen traducirse en satisfacción de necesidades de diversa índole. Ok, esto que dice Abril, sí lo menciona el autor, ¿vale? Pero lo menciona ahora sí que en un capital específico, ¿no? El capital es uno de los 4 factores de producción junto con la tierra, el trabajo y la tecnología. Se caracteriza por comprender todos los bienes durables que se destinan a la fabricación de otros bienes y servicios. Ok, muy buena definición. Todos estos se engloban para poder obtener un resultado. Ok, muchas gracias Jimena, Abril, Orson y Sandra. Muchas gracias también, Ociel. Ahora sí que vamos a la que sigue, ¿no? Ahora sí vamos a ponerle nombre y apellido al capital, ¿no? ¿Querías decir algo, Ociel? Ah, es que tienes la manita. Ay, perdón, ahorita lo bajo. No te preocupes. Ahora sí, lo que vinimos, ¿no? Capital cultural, capital social, suena muy fuerte, ¿no? Suena hasta chocante, ¿no? Si tú vas en Ciudad Universitaria y paras a un compañero y le dices, ¿me puedes definir qué es el capital social? Pues se va a quedar de, ¿no? Pues dinero de las becas, dinero de los uniformes. Colegas, alguien ahora sí me puede decir qué entendió o qué comprendió de la lectura, así a primera instancia, ¿eh? ¿Cuál es su... Ah, ok, Abril. Justamente yo en la definición quise hacer la distinción de las cuestiones materiales, porque pues algo que se distingue es que en la actualidad no solamente satisfacemos necesidades materiales, que es donde entra la definición clásica de capital. En este sentido, bueno, Bourdieu hace la distinción que hay diferentes tipos de capitales. En específico, el capital social tiene que ver pues con las relaciones sociales que nosotros hemos entablado y que pues nos van a permitir acceder a ciertos, no sé, a ciertas cúpulas o a ciertos lugares o a ciertos saberes que nos abre las relaciones sociales y está completamente ligado con el social cultural. Digo, y se relacionan en sí todos. En cuanto al capital cultural, pues es ¿cómo podría decir? Deja claro mis ideas rapidísimo. Claro, claro. Digamos que es la cantidad, no sé, de símbolos, de conceptualizaciones, de saberes que uno posee y a las que muchas veces se puede acceder precisamente por este capital social que se posee. En este sentido, pues es muy, muy, muy común que el capital cultural y el capital social esté completamente asociado al capital económico. A mayor capital económico, mayor capital social y mayor capital cultural. Ok, muy bien. Muchas gracias, colega. Michelle, creo que tienes alzada la mano, ¿no? ¿Quieres complementar? ¿Quieres dar tu opinión, por favor? Sí, solo va a ser un poquito breve. Pues yo de acuerdo a la lectura, el capital Ajá. social lo entendí como la red de conexiones humanas y
que una persona puede poseer y de Ujú. acuerdo a esas conexiones humanas, esas mismas conexiones interponen obligaciones y Sí, todos los individuos que están formando parte de esta red de conexiones, por ejemplo, en un grupo en específico, le da un rasgo característico a los grupos a los que pertenece. ok. Muchas gracias, Michelle. ¿Algún otro colega quiere complementar? No importa si literalmente, dan la definición del libro, porque el autor sí específicamente da, ¿no? Esto es el capital. A ver, alguien alzó la manita. Ay, Dios. Hola, Este es... soy yo, Sandra. Ajá. ok, Sandra. Sandra y luego Cielo. Ok, perfecto. Sí. Bueno, también que en función de tu capital económico es como puedes acceder a ese capital cultural. Eh, Ok. y hay muchísimos ejemplos en la vida diaria, ¿no? Más uno que, bueno, yo que soy docente, Ujú, eh, por ejemplo, cómo asociaba yo el capital social, cultural y económico. Este, por ahí tengo, bueno, mi suegra trabaja en una casa que es de una clase de económica más alta y ahí yo ponía ese ejemplo, los hijos de esa familia van a una escuela que pues sí es mucho, muy cara, ¿no? ujú, Entonces, ahí ellos están haciendo una relación de capital social porque ellos no necesariamente van a la escuela para obtener los aprendizajes que necesitan, sino para hacer relaciones con otras personas. Entonces ahí lo mm, asocia capital social. ¿Qué necesitas para ese capital social? Capital económico, ¿no? Obviamente pagar tus 20,000 pesos mensuales, 20,000, 25,000. Y el capital cultural, pues lo vas accediendo en función de de tus pilares familiares, pero también en función a donde tú puedes acceder, lo que la institución te puede dar, que por ahí creo que lo menciona Bourdieu más adelante. También estuve tanteándole en el libro y en el video porque sí, todavía a pesar de que sí me acuerdo que lo que vi a Bourdieu en la escuela, todavía de repente se me olvidan unas cosas, pero así más o menos fui entendiendo la idea de lo que quiere decir el autor. ok, perfecto. Aterrizas muy bien, ¿eh? El capital social sí tiene una cierta, conjunto de obligaciones, ¿no? Lo menciona muy bien el autor. Muchas gracias, Sandra. O si él querías, complementar, opinar. Y igual a lo que decían los dos comentarios anteriores a mí, es importante que, o sea, sí, el capital social considera redes sociales y también acceso a ciertas redes sociales, pero a mí lo que me parece como más importante es la capacidad de movilizarlas, ¿no? Ujú, Por ejemplo, a lo mejor el ejemplo está muy feo, pero es el que me viene a la mente. En el mundo del narcotráfico, en el mundo de las masculinidades del narcotráfico, hay dos tipos de hombres, ¿no? O de personajes. machos, machos. Ajá. Ujú, Uno es el que realmente tiene el poder, ¿no? Pensemos en el Chapo, el hijo del Chapo, que realmente tiene el poder de la violencia, económico, etcétera. Y otro es las personas que se acercan a este personaje, ¿no? Que se les conoce como buchones, es decir, gente mm, que ujú, aspira o alardea de un poder que no tiene. Es decir, aunque sí puedes o no conocer a estos narcotraficantes, no significa que puedas movilizarlos a tu favor, ¿no? En ese ujú, sentido, aunque estás en esa red social, no lo puedes movilizar. Entonces, ese no es tu capital social. Es decir, tener un conocido no es tener un capital social per se, ¿no? Lo que le mm, hace ser capital es que lo puedas movilizar ya sea de manera inmediata o a futuro. Es decir, oye, ¿sabes qué? Eduardo, échame la mano, ¿no? Se me ponchó mi carro y que tú vayas y me ayudes sin que me cobres, eso es capital social. Que yo solo ujú, te conozca del curso propedéutico o que tú me ubiques no ujú, significa que yo sea tu capital o tú seas mi capital, ¿no? O sea, me ujú. parece que es muy importante eso, poder movilizar esos recursos. Ok, ¿alguien más quiere opinar? Gracias, socio. ¿Alguien más quiere dar su punto de vista? Está muy bueno, ¿eh? El Hatsiri de... tiene la mano levantada. Yo Ah, ok. levanté la mano, no sé si se ve. Ajá. Ah, Sí, Itzel, la levantó primero Hatsiri y ya iría. Ah, ah, ok. me espera. Pues ya Bueno, tienes. es prácticamente repetir, ajá, lo que dijo o sea, respecto al capital social, es esta acumulación de redes, pero redes creo que son más interpersonales, no nada más redes como efímeras, ¿no? De que van a durar un rato y ya, ¿no? Y el capital cultural, como bien lo dice igual la definición de capital, es la acumulación de cultura, de cosas que tengan que ver, de objetos que tengan que ver con la cultura y su acumulación. Y creo que más adelante podríamos hablar y hablar y hablar sobre esto. Eh,
creo que hay que apurarnos un poquito, Lalo, porque si no, no nos vamos a poder separar para hablar, ¿va? No te preocupes. Bien, vamos a, antes de ello, ¿no? El autor menciona... Itzel también tenía Perdón, una- Itzel. Ajá, adelante. Hola, Hola. pues bueno, yo como les había comentado la sesión pasada, tal vez es por formación como les había dicho, tengo pues, problemas con estas definiciones que están dando de sociedad y de cultura, ¿no? Desde la carrera que yo estudio, pues se entiende cultura como algo inherente del ser humano. No se tiene como por qué entender un capital cultural cuando, pues bueno, todo ser humano tiene por definición cultura, ¿no? Hay como una infinidad sin número de definiciones, pero pues bueno, lo que se entiende como básico es todo esto que separa como de lo biológico, de lo intuitivo, a lo que razona. Entonces, pues si lo llamamos como acumulación de saberes, desde que te estás formando dentro de un entorno familiar, estás pues acumulando estos saberes, pero yo no lo podría llamar que es como un capital, no es algo que adquieras, conserves y demás, ¿no? Y lo mismo con sociedad. Sociedad, no, nosotros no lo vemos como un entramado de relaciones, sino es más como una necesidad que el ser humano tiene para poder coexistir. Entonces, a partir de ahí, pues tengo como todos estos problemas con las lecturas que se tuvo, y no sé cómo se podría manejar esto. Sí, claro, ¿no? Hay que comprender que, vaya, ¿no? Hay Es autores que que, chocan muy fuerte, ¿no? ¿puedo Sí, interrumpir tantito? sí, adelante. Entiendo el, eh, el problema que te está generando esta lectura, porque la antropología y la historia ven de diferente manera muchos conceptos, en este caso cultura. Si nos vamos a la antropología no podemos definir qué es cultura, es un problema demasiado estresante para definir cultura, para definir un montonal de cosas que tienen que ver con el ser humano. En este punto hay que recordar que estamos leyendo esta lectura desde un punto creo que muy marxista, sobre qué es capital y el trabajo y la obra de mano, ¿no? Aquí también la lectura misma nos dice que hay diferentes tipos de capital y creo que también nosotros podemos definir qué entendemos o qué vamos a lo mejor a entender nosotros como capital cultural. Les mandé en la semana un video, ¿no? De un TikTok el sábado pasado. Perdón, que decía el muchacho, ¿no? Hola, hijo, vamos a leer tu libro, tu cuento favorito, ¿no? Y dice El Capital de Marx. Y le empieza a leer hace una vez. O sea, es un ejemplo muy burdo de lo que podríamos, o generalmente en la academia, o en las academias se entiende como capital cultural. Es estas personas que desde muy chiquitos tienen acceso a un montonal de información porque sus padres son académicos o sus padres tienen este conocimiento que no tiene la mayoría de personas, ¿no? Este conocimiento más, pues sí, no sé cómo llamarlo, no quiero errar en las palabras. Y creo que es lo que muchos de nosotros a veces nos quejamos, ¿no? O así de, es que ese vato, su papá es académico, por eso sabe tanto, o por eso tuvo acceso a tanta información desde que estaba muy chiquito, ¿no? Ajá, es algo suena muy elitista y creo que varias veces uno se ha quejado de eso, pero ahora creo que con las diferentes lecturas y como va avanzando esta sociedad, creo que hasta cierto punto no es malo. Y creo que aquí hay un punto en el que creo que lo podemos tratar más adelante igual, que el capital cultural y el capital social a veces lo vemos como algo muy malo, como algo al que no está, no sé cómo explicarlo, pero o sea, sí entiendo por qué te conflictúas con el,
la definición de cultura y luego con capital, pero, o sea, sí lo podemos aplicar, de hecho, desde esa perspectiva, o sea, y dependiendo también del contexto en el que estemos hablando, no necesariamente es, es así como lo está marcando la lectura. Ok, muy buena respuesta, ¿no? Contrarrespuesta, ¿no? Vamos a continuar, ¿no? Para poder aterrizar todos estos conceptos. Ok, capital cultural, ¿no? Busqué la mejor imagen para poder interpretar el concepto, ¿no? Precisamente lo que todos hemos visto, inclusive había un comentario que decía etilista, ¿no? Y sí, el capital cultural, según el autor, ojo, no estoy haciendo un juicio de valor, no estoy agregando ni quitando más, es literalmente una transcripción, ¿no? Presupone interiorización, satisface una libido socialmente construida que a través de privaciones, renuncias y sacrificios se puede incorporar. Básicamente, y lo voy a decir porque yo lo he visto y no es mi propio juicio, el pobre es pobre porque quiere, porque no se levanta temprano, porque pues yo nunca he sufrido discriminación, o sea, yo que vivo en la Roma nunca he sufrido discriminación, al contrario, me permite entrar mi perrito al restaurante. Sí, es claro que pues vaya, ¿no? El capital cultural incorpora una interiorización. Yo voy a estudiar francés e inglés porque pues vaya, ¿no? Es lo que nos da construcción, ¿no? ¿Por qué voy a estudiar, por ejemplo, náhuatl, ¿no? Es una lengua muerta, nadie estudia eso, ¿no? ¿Alguien gustaría agregar ejemplos de capital cultural? Ah, alguien levantó la manita. Sí, buen día. Bueno, es que hay muchos ejemplos de capital cultural. Por ejemplo, lo de el pertenecer a una universidad o el estudiar en una universidad pública da un estatus, y el no poder accesar a una universidad pública o también el accesar a una universidad privada también da un estatus de capital cultural. Eso podría ser un ejemplo. No es lo mismo también en cuanto a los programas, no es lo mismo lo que se aprende en, en el TEC de Monterrey que lo que se aprende en la UNAM, ¿no? Por ejemplo, y muchos maestros, muchos docentes lo dicen. En la Unitec, en el TEC de Monterrey les enseñan a ser jefes, a mandar, a organizar. En la parte de lo que es administrativo, aún siendo una carrera similar, y en la UNAM pues les enseñan lo que es el, lo que le llamamos el machetearse, el trabajo duro, ¿no? El trabajo con las manos, con la mente. Entonces ese puede ser. Otro ejemplo muy, muy absurdo, si ustedes quieren, es el de un concierto de un cantante, en donde no sé si en esta semana vieron que había chicas que no tenían dinero y que hicieron subastas o algo hicieron en las redes sociales para que ellos alcanzaran 18,000 pesos. O sea, hay muchos memes que se refieren a que estudia para que no tengas que ir al concierto de este cantante, o estudia eso es parte del capital cultural. Son ejemplos que son parte de, ¿no? Nada más. Gracias. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene la manita alzada? Ociel. Y es que creo que hay que hacer algunas aclaraciones. Cuando hablamos de, bueno, primero, Bourdieu, como se pronuncie, aparte de ser sociólogo, su primera formación es de etnólogo. De hecho, si vieron el video que nos recomendó Pau, ahí lo dicen iniciando, ¿no? Él fue etnólogo o es etnólogo y por lo tanto creo que está completamente inmerso en la discusión de qué es cultura o qué no es cultura. Pero para este libro en específico y para sus trabajos que hacen, él va a entender cultura para poder explicar el fenómeno de la educación, ¿no? O sea, no le interesa explicar las vasijas de tal entierro funerario, obviamente, porque él se dedica al tema de educación.
O sea, como que hay que pensar que siempre que habla de cultura, siempre pensemos en educación, que es lo que nos reúne ahorita, ¿no? Eso en ese sentido. Bordeaux, ¿ok? Ah, ok, gracias. Bordeaux. Eso por un punto. Y por el otro, a mí me parece que cuando hablemos de capital cultural, o yo lo entiendo así y a mí me facilita mucho entender eso, hablamos de conocimiento y de experiencias, ¿no? Para que no empecemos como, ay, es que el Bordeaux es muy elitista, y de hecho no, o sea, si prestamos atención a la lectura, hay experiencias humanas, conocimientos humanos que son rentables en el mercado, pero no por eso son menos valiosos que otros conocimientos, ¿no? Y ahorita podemos discutir por qué son más valiosos, que tiene que ver con las formas de capital cultural, ¿no? El interiorizado, el material, el institucionalizado. Pero, o sea, cuando hablamos de capital cultural, pues pensemos en esto, ¿no? Como en experiencias humanas, o sea, retomando un poco lo que leímos la vez pasada de Freire, hay experiencias vividas y experiencias leídas, ¿no? O sea, yo puedo leer sobre lo mal que le están pasando en África, ¿no? De las guerras, la mutilación femenina, el hambre. Pues sí, sé que está muy mal, pero no lo estoy viviendo, ¿no? Entonces tengo experiencia leída, pero no experiencia vivida. Y eso es capital cultural, ¿no? Tanto lo que leí como lo que viví. Entonces, pero hay unos que son rentables al mercado laboral y hay otros que no. Entonces, pues eso, ¿no? A mí me parece importante tener en cuenta que no es que Bordeaux esté como haciéndose pato con otros elementos de la cultura, así los entiende, pero tiene que focalizarse en un aspecto concreto de la cultura, ¿no? Que es este que acabo de mencionar. Ok, esa es una buena, ¿no? Hatsiri nos dice, no, no es una lengua muerta, el griego antiguo les... Ah, bueno, es que yo, por ejemplo, aterrizando, ¿no? Si tú vas al CELE, dicen que es una lengua muerta, ¿no? Pues aquí ahí la enseñan, ¿no? ¿Por qué deberías de estudiar náhuatl si mejor estudia inglés? Eso te va a dejar dinero, ¿no? O sea, ese tipo de comentarios. Algo importante que explica Bordeaux es la capacidad que tiene el capital cultural de materializarse en capital económico. Él habla en capital, no, él habla de tres tipos de capital en los cuales resaltan un capital cultural interiorizado, ok, lo mismo que menciona nuestro camarada Ociel, digamos de un violinista de música académica, que tiene la posibilidad de invertir tiempo en estudiar el instrumento. Otro es el objetivado, un violín de 7,000 pesos que le permite estudiar bien. Y otro es el institucional, el título de cualquier carrera. Vaya, ya aterrizó perfectamente Tonatiuh los conceptos, ¿no? ¿El qué? El Messier Pierre. Ah, ya, el de la calle Broca, sí, perdón. Es un bagaje cultural, ¿no? Vamos a ver, ¿no? La siguiente, por favor. Ya lo entendí, el Messier Pierre, ¿no? Ay, perdón, yo había levantado la mano Ah, y bueno, si después quieres Sandra. complementar, Jessy. Sí, Ah, ok, bueno, es adelante, que adelante, yo adelante. quería ir a un ejemplo muy concreto que es, por ejemplo, Yaret, mi hijo. O Ujú. sea, Yaret da por hecho que va a ir al CCH y ya está pensando qué carrera, si va a ser músico o si va a hacer algo de artes, porque tiene ese trato. Su experiencia lo ha llevado a, desde morrititito, estar en el plantel del CCH. Entonces, él, a diferencia de otros chicos, incluso un poquito más grande, él no concibe ahorita otra idea de decir, pues, que sigue de la secundaria el CCH y después del CCH, pues voy a estudiar en la universidad y yo creo voy a ser músico o incluso ya conoció algunas facultades, ¿no? Que otros niños no tienen ese acercamiento o incluso quizá no, de su edad no llegan a concebir cuál es este proceso académico que hay que llevar después de la secundaria que sigue y después que sigue y después que sigue y qué opciones de carreras hay. Y por ejemplo, en una tarea que apenas le dejaron era hacer una revista. Él, pues obviamente al estar interactuando conmigo, que tengo que hacer muchos recursos digitales y demás, le nació empezar a usar Canva. Entonces, él en Canva buscó las planillas de revista, hizo su revista y demás, y fue lo que presentó. Obviamente hasta yo me sorprendí y dije, ay, no manches, está muy bien hecho, pero no porque él ideara todo, sino que él tuvo este recurso de Canva porque es algo que yo como su mamá lo manejo y entonces él tiene esa cercanía, cosa que no van a tener el resto de sus compañeros, incluso su propia maestra, ¿no? Su propia maestra le dijo, pero ¿cómo lo hiciste, Yaret? ¿Te lo hizo tu mamá, etcétera? Y Yaret le dijo, no, maestra, mire que Canva, o sea, incluso el lenguaje que está manejando ya es distinto, no porque sea más chipocludo,
sino porque el contexto que él tiene le está permitiendo ir adquiriendo este tipo de recursos que obviamente van haciendo la diferencia al niño que quizá no tiene computadora y entonces su revista lo hizo a mano y con recortes de monografía. Y esto lo hago retomando lo que maneja el autor y Osiel, ¿no? Es más, en cuanto a estas experiencias, en cuanto a estos contextos, en cuanto a esta educación que nosotros vamos formando, y entonces eso sí te va haciendo justo lo que decía, ¿no? Voy interiorizando ciertas cosas, pero también eso me lleva a que voy materializando, que fue lo que él hizo con su trabajo. Y ya, gracias. ¿Alguien tiene la manita alzada? Hola, Sandra, yo de Ah, nuevo. Sandra. Ujú. Ok. Más o menos iba a poner un ejemplo como el de la compañera, así de concreto, que tiene que ver con la parte educativa, que de cierta manera es como uno de el principio más fuerte que nos une aquí en estas instituciones. Simplemente cuando vemos que un niño de escuela privada, posiblemente uno de mis alumnos se pudo conectar a Zoom desde la comodidad de su casa, ¿no? Porque tiene el recurso económico de hacerlo. O luego que vemos a los niños que se agarran la señal de los puntos de internet gratuito en la Ciudad de México porque no tienen el recurso económico para poder tener internet en su casa. Y esto del capital cultural, lo que menciona nuestro autor, perdón si no lo puedo pronunciar bien, que lo conoce como Bourdieu, nos habla, bueno, y a lo mejor eso ya lo vamos nosotros, lo vamos armando, ¿no? Empezamos a reflexionar, porque yo lo reflexioné, el sentido de cómo este capital cultural nos habla también de una palabra que es la desigualdad, ¿no? Y que, bueno, a lo mejor los compañeros que están en el curso que le dan clases a los chicos que se preparan para Comipens, pues lo tienen que entender, nosotros que nos dedicamos a la docencia, escuela pública o privada, también lo tenemos que ver, ¿no? Como esta idea del capital cultural, sí lo vemos vislumbrado en todas las experiencias de educación que tenemos, ¿no? Y que nos vamos a topar con eso, con la desigualdad. Entonces, nada más eso, mi participación, gracias. Muchas gracias, Sandra. Hatsiri. igual, y creo que era muy importante y creo que es muy importante aterrizar esto de acuerdo al propedéutico, ¿no? ¿Cómo afecta el capital social y el capital cultural a la educación y a la forma en la que vamos a dar clases? Me gustaba mucho el ejemplo que daba Jessie, porque me pasa lo mismo con la bendición, es como de a sus 6 años sabe y quiere, dice ella que quiere ser historiadora como yo, y, o sea, cosas que niños de su edad no saben, ella lo sabe porque tiene experiencias conmigo y ha tenido muchas experiencias conmigo. O sea, el simple hecho de que la niña te hable de chinampas ya es una cosa que dices, ¿por qué una niña de 6 años hace eso? No, pero es su experiencia vivida que se aplica a lo que me pregunta, a lo que yo le explico y a lo que ella ve. Igualmente pasaba algo muy, muy gracioso. Bueno, a mí me parece muy gracioso. Tienen que exponer sobre su animal favorito, ¿no? Un niño de 6 años que expone sobre su perro, sobre su gato, sobre un dinosaurio, sobre un unicornio, un pingüino, los animales más comunes, ¿no? Y le dije, ¿qué quieres exponer? Yo dije, va a decir un gato o un conejo. Y me dice, quiero exponer sobre el xoloscuincle. Y le dije, ah, ok. Y ella sabe que es un xoloscuincle. Sabe muchas cosas respecto a la mitología detrás del xoloscuincle. Cuando lo presenté en la escuela, la maestra me mandó a llamar y me dijo, la niña tenía que escoger un animal que ella quisiera. No podíamos ayudarle o algo así. Yo le dije, es que la niña sí sabe que es un xoloscuincle. Le digo, si habla con ella, la niña va a saber que es un xoloscuincle. No solamente porque yo le ayudé a aprenderse algo más concreto, pero la niña sabe que es un xoloscuincle. No, pero es que, o sea, a mí se me hizo muy extraño, dijo la maestra, porque ningún niño escoge ese tipo de animal, o sea, es un perro, pero esa raza en específico no la escogen. Y le dije, bueno, es que a la niña le gustan mucho las cosas prehispánicas porque pues yo estoy inmersa en ese mundo. Y al yo estar inmersa en ese mundo, la niña se acerca más a ese mundo, incluso más que otras cosas históricas, no sé, como o sea, muchas cosas así específicas. Entonces, también creo que es importante
hablar que cuando uno da clases, uno se da cuenta que alumnos tienen mayor conocimiento en ciertos temas que otros. Y ahí está el problema que a veces a uno nos afecta, ¿no? El alumno que siempre está participando porque ya tiene conocimientos previos a sus compañeros, y más en niños de secundaria, ¿no? Más que incluso sus otros compañeros. Y cómo equilibrar ese capital social y ese capital cultural y sus experiencias y sus lecturas para dar clases a un solo grupo, ¿no? Y ponerlos más o menos al parejo de conocimiento. Y creo que ese es una cosa que nos afecta mucho a nosotros como docentes en muchas ocasiones, y hay que buscar la forma y buscar formas de que este conocimiento no nada más se quede a lo mejor en 2 alumnos que son los que normalmente participan, ¿no? Y no enfocarnos solamente en esos 2 alumnos. Y creo que un error que a veces cometemos es de, bueno, están los 2 alumnos que saben mucho, mi clase es para los 2 alumnos que saben mucho. O sea, y creo que aquí entra igual la lectura de la semana pasada, esta educación bancaria, ¿no? Le damos mayor participación a alumnos que sabemos que saben porque nos ponen atención y aparte porque ya tienen conocimientos previos, que a los alumnos que no. E incluso ahí mismo nosotros hacemos diferencias entre los alumnos. Así nuestra clase sea muy llamativa, que salgamos de este sistema que hablábamos la semana pasada, vamos a hacer sin querer una diferencia entre alumnos por este capital social y este capital cultural. A muchos de nosotros, y hablo por mí en este caso, a mí me caían gordas las personas en la carrera que, que ya sabíamos que desde antes sus papás eran académicos, ¿no? Es como de ese vato es hijo de no sé quién. O ese vato, ese vato sabe de eso o entiende mejor esto porque pues creció en una casa donde le enseñaban, ¿no? Y la otra vez hablando con muchos de mis amigos de la ENA me decían, así que chiste, Sabdi así se llama mi hija, Sabdi va a saber un montonal de cosas y si quiere ser historiadora, va a estar inmersa ya en ese punto y va a ser de las personas que a ti te chocan, ¿no? Y ahí me cayó el 20, porque dije, rayos, es que uno como persona también facilita y quiere facilitar el desarrollo social, cultural y académico de sus hijos, ¿no? Y en este caso digo, bueno, es que no era culpa de esos niños tener papás académicos. No es culpa de Sabdi tener una mamá que es historiadora, ¿no? Y si ella quiere ser historiadora, obviamente le voy a dar los recursos y las experiencias necesarias para prepararla mejor a lo mejor, cosa que yo no tuve. Entonces, esta acumulación de conocimientos en muchos aspectos sí hace una enorme brecha y diferencia. Creo que ahora lo vamos a notar más con la pandemia y con este modelo de educación, ¿no? No te sientas mal, Roberto. Yo ya no hablo mal de las personas, solamente que sí, o sea, como estudiante llega a ser frustrante no tener cierto tipo de conocimientos, ¿no? Y eso hace sentir mal a uno como estudiante, ¿no? Que a otras personas que vemos que saben un montón, ¿no? Pero nuestra justificación es que sus papás son académicos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado a la hora de dar clases y pues darle la palabra a todos, ¿no? Tratar de incluir a todos en este esparcimiento de conocimiento y no nada más a los niños o a los alumnos que tienen mayor conocimiento. O sea, no hay que hacer lo que decía la lectura pasada. ¿Era Itzel el número telefónico? Ajá. creo Levanta que sí. primero Ricardo, después Itzel Ok. y después Sharon. Bueno, entonces Ricardo. Gracias. Muy bien, muy rápidamente. Yo creo que la parte más preocupante de lo que acaba de decir Yachiri no es tanto el hecho de lo evidente, ¿no? De que la gente que tenga mayor acceso desde muy pequeño, desde los inicios de su vida, a un mundo de mayor cultura o de mayor conocimiento o de mayor acumulación de saberes, ¿sí? Pues lógicamente va a tener un mejor desarrollo a través de su formación académica, cultural, etcétera. Lo preocupante, más que eso, es el hecho mismo de que, y esto ya está demostrado desde hace mucho tiempo
en la psicología, es el hecho de que si tú tienes simplemente un mayor bagaje léxico, o sea, de tu habla, vas a poder comprender mejor una lectura que alguien que no tiene acceso o que tiene un bagaje léxico mucho más pobre. Entonces, ahí es el problema más complejo para la gente que damos clase o que ejercemos la docencia. El problema más complejo es identificar esta posibilidad, porque esa persona desde el momento de que tú le das las lecturas, desde ese momento mismo no va a poder comprender la lectura que tú le estás dando de igual forma que aquella persona que tiene un mayor bagaje cultural, léxico, ideológico, etcétera, ¿sí? Y ahí viene el problema, que aunque tú trates de hacer piso parejo para que todos puedan entender y comprender lo que se requiere como objetivos de la materia, etcétera, lo que deben de cubrir como conocimientos, pues vas a tener un problema que te cuesta más trabajo identificar, porque no solamente se va a reflejar en su participación o no, simplemente en la propia comprensión de los textos va a ser más difícil. Ahí es donde radica, creo yo, el problema más fuerte para uno como docente, identificar esta posibilidad, ¿no? Porque tienes que irte adentrando más en el tipo de estudiante que tiene, en su contexto socioeconómico, etcétera, para poder decir, esta persona le cuesta más trabajo, evidentemente, porque a través de su vida no ha tenido acceso a este capital social, vamos a llamarlo así, y entonces simplemente, insisto, la comprensión de los textos le va a costar más trabajo. Pero lo importante, y la otra cosa que yo quería destacar es, abusados con el concepto de capital social, por una razón, miren, el concepto de capital es un concepto originariamente económico, ¿sí? Y entonces muchos autores, sobre todo en la era postmarxista, han interpretado y han querido extrapolar las categorías del ámbito económico a otros planos. Y entonces aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque no tenemos ninguna garantía, no porque Bourdieu o Bourdieu, como le quieran llamar, sea un gran académico, ya podemos dar por sentado que él interpretó muy bien el concepto de capital de Marx. Y entonces pretendemos que, el señor trae un concepto muy bueno de capital social, sí, pero abusado. O sea, ¿qué tanto realmente Bourdieu pudo haber interpretado el concepto que realmente Marx formuló respecto al capital? ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas son difíciles, ¿no? Desde académicamente no son difíciles, porque por eso tenemos hoy por todos lados un montón de autores que dicen haber leído a Marx y que dicen haberlo estudiado y que dicen haber estudiado una serie de categorías de Marx o de quien sea, ¿no? Que en realidad no lo hicieron y que sus trabajos reflejan, cuando ya te metes a fondo, reflejan que en realidad hay un desconocimiento del autor que dicen estar interpretando. Hoy en día, con esto concluyo, hoy en día abundan por todos lados manuales de interpretación. Gente que dice, los conceptos elementales, como Marta Harnecker, por ejemplo, los conceptos elementales del materialismo histórico. Esa es la interpretación de Marta Harnecker. Y otros autores pues van viendo que, bueno, ella tiene una interpretación pero sesgada en razón de muchas cosas, ¿no? No nos vamos a meter a discutir, simplemente señalo eso porque aquí es muy importante en nosotros que nos dedicamos a la docencia, es muy importante conocer las fuentes originarias. Y eso no nada más se
se refiere a los documentos en sí mismos físicamente, sino quién fue, conocer el origen de los conceptos, quienes los formularon, cómo los postularon, etcétera, para poder entender realmente si estamos en el camino correcto de la aplicación de este concepto. Porque vuelvo a insistir, miren, decía, con esto concluyo, hay un autor que es el maestro, el doctor Dussel, que todavía vive, afortunadamente. Es un hombre que vino de otro lado, o sea, no nació ni creció en el marxismo, sino al revés, creció en la formación católica y todo este asunto, y que vino a caer a Marx. Y entonces cuando se enfrentó a esta situación, él hizo eso, dijo, bueno, a ver, yo no voy a leer a los intérpretes de Marx, pues mejor me meto directamente a leer a Marx y a conocerlo para saber qué es lo que yo entiendo que Marx dice. Y entonces se convirtió en uno de los eruditos marxistas más importantes hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Pues porque él dijo, bueno, yo me voy a la fuente directa, y fue descubriendo una serie de errores o de interpretaciones distintas de lo que el autor original quería señalar respecto de muchísimos conceptos, ¿sí? Entonces, entre paréntesis, como publicidad, les recomiendo, se llaman 16 tesis sobre economía política, ¿no? Y él, siendo un filósofo, se metió a estudiar este asunto de Marx durante años a la letra, ¿eh? O sea, él se metió a estudiar los textos de Marx originarios en alemán, incluso Yiddish, que también dominaba Marx, como judío que era, él conocía el Yiddish, ¿no? Entonces, y hace una interpretación, y ha hecho aportaciones muy importantes para la corrección de todo este tipo de cosas. Entonces, decía yo, tenemos que tener nosotros como docentes dos elementos sustantivos. No basta con que tratemos de democratizar la enseñanza a partir de que todos parejos reciban lo mismo, etcétera, esta idea, ¿no? Sino tenemos la obligación de adentrarnos o tratar de adentrarnos más en conocer los sujetos que están siendo parte intrínseca de la formación educativa, que son sobre todo los alumnos en el concepto tradicional, ¿no? Y por otro lado, que lo que nosotros ayudemos a guiar el conocimiento sea lo más fidedigno posible respecto de las fuentes originarias en lo posible, ¿no? Y yo creo que con esto coadyuvamos a la formación de un capital social importante y a tratar de tener un piso parejo. Eso. Concluyo diciendo una cosa, miren, en el capital social, con lo que el concepto que maneja Bourdieu, no hay que buscarle demasiado. Lo mismo pasa en el capital económico. Quien tiene mayores recursos, un hijo de familia adinerada, tiene las posibilidades de viajar, de tener todos los libros, de tener todo el dinero para comprar el material de la escuela, para la formación académica, de ir a las mejores universidades, etcétera, y todo. Y entonces ahí es donde nosotros vemos el efecto del capital, el dominio del capital, se refleja también en el terreno del conocimiento y en el terreno del saber. Y esto es lo que hace que también exista un capital social acumulado en pocas manos, en la gente que tiene las posibilidades de acumular este asunto del conocimiento, de los bagajes culturales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Antes de que continuemos las participaciones, voy a leer lo del chat para que no se acumule, ¿vale? Donatio Galicia dice, por supuesto que no podemos tomar a Bourdieu como un poseedor de la verdad absoluta. Debemos ser muy críticos hasta con el mismo Marx. Se complementa, ¿no? Yatsiri, nadie lee a Marx. Se estudia la deformación de lo que realmente decía Marx. Ok. Michelle Domínguez dice, Dussel se formó también en filosofía. Ah, complementando lo que decía Ricardo, ¿no?
O si el concepto de capital de Marx no es omnipotente, de ahí que se le haya puesto apellidos para explicar la diversidad de fenómenos que el capital económico no alcanzó a abarcar. Capital social, cultural, vaya, hasta capital erótico existe. Sí, eso es una realidad, ¿no? Sandra Salazar. A veces el acceso al capital económico no es necesariamente, ay Dios, perdón, igual al acercamiento de conocimiento o viceversa. El conflicto en el que nos involucramos es en la intervención docente. ¿Qué hacer para evitar dentro de nuestras posibilidades el rezago, por ejemplo? También acordarnos y comprender que cada alumno vive en un contexto cultural distinto. Ok, seguía, me parece que... Ay Dios, ¿quién tiene la mano alzada? Itzel, luego Sharon, luego Ciel. Ah, ok, gracias. Muy bien. Partiendo también de lo que dijo el compañero anterior, considero que sí es importante hacer esta crítica de que, bueno, se entienda que todos estos conceptos que se están sacando es a partir de que se está traslapando los conceptos económicos que se tienen vertidos en el marxismo a otras áreas de la sociedad, que difícilmente pueden encajar, sin embargo, al igual que otras corrientes teóricas, se intenta hacer encajar. Como les había también comentado o compartido en el texto de Esteban Cross, nosotros, desde el ámbito social, llámense historiadores, sociólogos, filósofos, deberíamos como también empezar a cambiar ciertos conceptos, ¿no? El mismo texto lo decía que incluso los que estudian pues estas ciencias sociales tienen este mal hábito de repetir lo que viene siendo los conceptos que se consideran pues erróneos de la cultura, ¿no? Puede ser por su misma formación o demás. Incluso con los ejemplos que están poniendo las compañeras antes que pasaron del compañero que participó, les hablaban, ¿no? De cómo sus hijos tienen una capacidad de conocimiento diferente a otros compañeros de sus mismas escuelas o de su mismo nivel académico. Pero bueno, aquí sería preguntarnos si de verdad esta diferencia que existe se podría considerar como una diferencia en niveles culturales, si su hijo puede tener más cultura o no que otros individuos. Hay que recordar que existen los temas de multiculturalidad e interculturalidad que bien no tienen que ver con esto de capital cultural. Insisto, se está retomando desde el marxismo y se está pues intentando engonar, ¿no? Y como docentes, también creo que hay que reflexionar sobre esto, ya que desde nosotros mismos estamos aceptando este sesgo. A la hora en la que se comparten estas ideas de que pueden haber niños, personas con mayor poder adquisitivo que tengan acercamiento tal vez a más conocimiento, y hagamos como tal este sesgo, sin ver que tal vez el individuo que no tiene el poder adquisitivo puede contribuir con otros conocimientos que tal vez los otros niños no cuenten, ¿no? Un ejemplo de esto pues podría ser, sí, el niño que estudia en escuela privada bien puede viajar y ir a conocer Roma en persona, ¿no? Ir a conocer las grandes lugares de centros culturales, puede ir a Nueva York, puede ir a infinidad de lugares, pero sin embargo el ser que vive en campo, pues bueno, tiene otros conocimientos culturales que él no, ¿no? Como por ejemplo el saber arar la tierra, es un conocimiento que no todos poseen. En lo personal, yo no tengo ese conocimiento de cómo se ara la tierra, qué procesos se tienen de cultivo, y admito que mi nivel de conocimiento es diferente al de esa persona, pero no puedo decir que tiene un poder o un conocimiento mayor o inferior al de otra persona. Como docentes, deberíamos poder entender esto, ¿no? Sí, hay diferentes niveles tal vez de adquisición de conocimiento, pero bueno, al final
los individuos tienen diferentes acercamientos a diferentes temas, y estaría en nosotros el poder, quitar como estas separaciones y tratar a los individuos y tratar de darles el conocimiento más o menos parejo y según a lo que ellos también nos están dando, ¿no? Por lo mismo que les decía, tal vez algunos tienen algún mayor poder adquisitivo que otros, pero ellos a nosotros también nos brindan información que nos puede servir para saber cómo podemos llevar una clase, para saber cómo podemos dirigir los temas y que sean pues digeribles para cualquier clase de alumnado. Ya. Ok, muchas gracias, compañera. Seguía, ay Dios, Itzel. No, Itzel acaba de Oh, participar. perdón, Sharon, perdón. Vale. Y luego Ciel, ¿no? sí. Sí, Vale, bueno, gracias. pues para ya no extender más la discusión, a mí pues solo me gustaría agregar que también algo muy importante que hay que tomar en cuenta como docentes, pues es tratar de ya deshacerse de estas ideas como de, bueno, pues ideas sobre todo de educación elitista, porque algo que pues yo me di cuenta sobre todo cuando estaba en la facultad, pues era que precisamente a muchos profesores le daban más importancia y más oportunidades y más impulso, y eso también es algo muy propio de la academia, a las personas que tenían un mayor capital tanto económico, cultural y social, que a las personas que pues no lo poseíamos, ¿no? Y pues esto también es algo que a muchos alumnos pues los puede empezar a desmotivar. Entonces pues yo solo pondría en la mesa decir como, ok, hay que deshacernos de esas ideas pues de una educación elitista, porque varios profesores me lo llegaron a decir, no, pues yo creo en la educación elitista. Y era como de, ok, hay que pues no quizás como buscar como, sí, tratar de darles a todos lo mismo y tratar de ponerles la misma atención, sino que buscar estrategias que nos permitan llegar no solo a las personas que tienen pues mayor capital cultural o mayor capital social, sino tratar de llegar a que se puedan comprender todos los contenidos que estamos dando, y también pues retomando lo que ya decía Ricardo, sobre también estas cuestiones psicológicas de cómo influye la forma en la que vamos a comprender los contenidos que se nos van a dar en una clase. Entonces sí es muy complejo y hay que pues trabajarlo muchísimo. Eso sería todo. Muchas gracias, Sharon. Ociel. Hay una parte que es muy pequeña, o sea, no es que porque uno, de nuevo, no es que no lo considere, sino que en este libro no era el tema, pero en otro lo trata, ¿no? Que es el de la dominación masculina. Estos ejemplos que daban, por ejemplo, Jessie o Yatsiri, ¿no? De, pues es que mi hijo solito hace cosas, ¿no? Agarra tal herramienta o opina sobre tal animal. Y esto se debe a que el capital cultural siempre se produce familiarmente, ¿no? Es decir, el nivel de cultura que tenga la familia nuclear va a ser, digamos, la base de la que va a partir el niño o la niña, ¿no? Pero, y me parece muy importante, y lo dice incluso en la página 160, el capital cultural depende del tiempo libre que uno tenga, ¿no? Para poderse cultivar, para explorar la compu, para escuchar las pláticas, porque si uno está trabajando, pues no tiene tiempo de eso. Y ese y ese tiempo libre solo se produce en un inicio gracias al trabajo no remunerado de las mujeres, ¿no? Es decir, habrá familias donde la mujer, aunque trabaje, aunque estudie, tiene cierto tiempo libre para dedicarle a los hijos, y habrá familias donde no. Es decir, y me parece muy importante tener en cuenta esto. El capital cultural de las mujeres, en concreto de las madres, me parece que si bien no lo determina, sí influye mucho en el capital cultural de los niños, más que el capital cultural del papá, porque quien educa las sociedades patriarcales son las mamás, son las mujeres, no los hombres, ¿no? Y eso es muy, o sea, me parece que hay que tener en cuenta eso, porque a veces decimos como, chin, es que, ¿por qué este niño es más inteligente que este? Y no conocemos, por ejemplo, las condiciones de la madre, ¿no? En concreto, más allá de la familia de la madre. Y no estoy diciendo que sea un mandato, ¿no? Que, es que las mamás a fuerzas tienen que educar a los hijos. O sea, no es una cuestión normativa, sino descriptiva. Ya está pasando eso. Y me parece muy importante tener en cuenta el trabajo, pues, con los padres de familia, pero en concreto con la mamá, ¿no? O sea, si trabajamos en concreto con la mamá, podemos aumentar el capital cultural de ella y en consecuencia el de los hijos, ¿no?
claro, si estamos hablando de educación primaria, básica, porque la cosa cambia cuando que digamos es el contexto en el que estamos cuando trabajamos con adolescentes, porque ahora el capital que ya tienen esos adolescentes, su principal influencia ya no es su mamá, sino son sus amigos, ¿no? Son sus círculos, son otros espacios en los cuales también tenemos que incidir, ¿no? Y de los cuales nos tenemos que dejar incidir para saber, pues, qué onda con determinados elementos, que de nuevo Bourdieu no profundiza en eso, pero tiene que ver con otro tipo de capital, que es el capital simbólico. Es decir, por qué los chavos no me hacen caso a mí, pero sí se hacen caso entre ellos, ¿no? O al TikToker. Bueno, porque yo no tengo un capital simbólico que el TikToker sí tiene, ¿no? Y es importante también tenerlo en cuenta. Y nada más eso, o sea, porque en realidad, pues, Bourdieu no profundiza ni en el capital simbólico, ni en el tiempo o el trabajo no remunerado a las madres, pero es importante que como docentes lo tengamos en cuenta. Muchas gracias, Ociel. La compañera Yolotli. Hola, bueno, hay algunas cosas que quiero señalar y una invitación al final, ¿me acuerdan? Por si se me olvida. La primera es que pienso que las categorizaciones que hemos revisado, también justo al darle o al ejemplificarlo con nuestra propia experiencia, es importante. Y al mismo tiempo siento que es necesario darle la crítica. Entonces, yo de repente siento que tenemos interiorizado que mayor capital cultural, y por ejemplo, o sea, por ahí escuchaba, y yo también lo he observado, ¿no? En la licenciatura, quienes tengan mayor número de viajes o mayor número de textos leídos o quien hayan leído a Marx más temprano, parece que es mejor, ¿no? O sea, sí creo que corresponde a un mayor capital cultural y social, pero como que pienso que eso no es necesariamente o no se traduce, por ejemplo, en posiciones críticas o en pensamiento crítico, ¿no? O sea, sí, creo que justo por eso están los whitexicans, ¿no? O sea, que ellos tienen un gran capital cultural, ¿no? Ellos tienen o muchos viajes o los grandes empresarios tienen un gran capital cultural, pero no necesariamente eso se traduce en procesos organizativos o en procesos críticos o en potencialidades docentes, ¿no? Para transformar el mundo. Entonces, no sé, siento que por ahí es importante porque entonces pone sobre la mesa la capacidad humana de aprender. O sea, no importa, y creo que se sigue la lógica, el mismo capital cultural sigue la lógica acumulativa, voraz y productivista que hace el capital económico. Entonces, en ese sentido, pues no importa si leemos, y ya daban el ejemplo de Dussel, ¿no? O sea, si va a leer a Marx a sus 60 años, pero lo va a leer a partir de ciertas intenciones y cierto posicionamiento político, entonces es valioso también, ¿no? Seguir nutriendo ese capital cultural y lo pienso en ese sentido porque al sobreponer la capacidad humana de aprender, lo pienso con los alumnitos, ¿no? Pues vienen tal vez de zonas que han sido históricamente marginadas, periféricas geográficamente, pero que podemos seguir nutriendo las discusiones y retroalimentar sus propias experiencias vividas y leídas en la educación escolarizada. Respecto a lo que dice Ociel, yo lo venía pensando, pero no lo había, o sea, hasta que lo dijo Ociel lo aterricé muy bien, porque también pensé en el tiempo libre que tenemos las mujeres, ¿no? O sea, y lo veo también con las compañeras de secundaria. Un montón cuidan a sus hermanos y eso no pasa a diferencia con los compañeros hombres. Algunos sí, también cuidan a sus hermanos pequeños o tienen que trabajar, ¿no? Porque el papá ausente no da ingresos económicos y ya están en esta edad de trabajar. O sea, sí también pienso que ese capital cultural que depende del capital económico, todavía en las periferias es mucho más asimétrico, entre géneros, entre géneros y entre edades también, ¿no?
por esto de trabajar tal vez en la primaria, pues los niños no están trabajando, pero ya los muchachos en la secundaria ya están trabajando. Y la tercera cosa que quisiera decir, tal vez va un poco en el sentido respecto a que el mayor capital cultural no es sinónimo de una posición política crítica, es porque también existe el capital natural, ¿no? Yo soy de formación académica, soy bióloga, entonces, el capital natural nos lo cantan toda la carrera. No, que es que México es un país megadiverso y tiene un capital cultural gigante, ¿no? Pero el capital cultural, o sea, se traduce en la posibilidad de explotar esos recursos naturales a como dé lugar en el marco de un sistema económico como el capitalista, y entonces pues es una debacle ecológica tremenda, ¿no? Entonces, pues también respecto a esa crítica de considerar que mayor capital cultural, al menos en términos, o si se va a considerar en términos políticos de la extracción capitalista y de la acumulación, pues la verdad es que no queremos que México tenga un gran capital natural, ¿no? O sea, en ese extremo, pues, porque significa que va a ser explotado. Ahí está el dichoso Tren Maya. El Tren Maya salió porque la zona de Yucatán es una zona con un capital natural gigante. Bueno, y ya para la invitación es que todas estas ideas que estamos vertiendo, recuerden que propusimos esta dinámica, si quieren y pueden, de escribirlo en una pequeña cuartilla, una cuartilla máximo es lo que estamos considerando, de cómo podrían o cómo se articula estas categorías del capital cultural y el capital social con los procesos de enseñanza-aprendizaje en las asesorías, de tal forma que haya reflexiones plasmadas en unas cartas, ¿no? Y que sea un texto editado de las cartas a quien pretende dar asesorías, aludiendo a cartas a quien pretende enseñar de Paulo Freire. Y ya, muchas gracias. Sí, compañera. Voy a leer los chats para que igual, ¿no? Se tome en consideración. ¿No? Pasamos con el compañero Tonatiuh, ¿vale? Hatsiri dice, es que no tiene que ver en que alguien tenga más cultura o no. Creo que son dos conceptos diferentes y no se debe confundir. Sí, creo que ella trataba de contestar el comentario de Sandra, ¿no? Del capital cultural. Sandra dice, es cierto, si vamos a una práctica básica en la escuela, unos más listos para una escolta. Pues sí. Orson dice, Woxicans, ¿no es White Chickens? Bueno, no sé qué sea, pero bueno, dice Woxicans. De Sandra Salazar, de los niños en crítico, acción sobre el humano. Y Osiel dice, el elitismo en el capital cultural se da cuando entendemos las dinámicas de mercado institucionales para transformarlo en capital económico. Ok, ahora sí, colega Tonatiuh. Sí, hay algo que se ha, bueno, rozado por momentos, ¿no? Justo Bourdieu cuando habla del capital institucional, creo que dice algo importante, ¿no? Que justo en estos tres tipos de capital cultural que categoriza, cuando habla del capital interiorizado, él también está hablando de cuestiones de tiempo, ¿no? Y de la capacidad de, pues, darse el tiempo, digamos, de estudiar, ¿no? Y de interiorizar ese capital cultural, ¿no? Y justo él dice que esto es algo que definitivamente no se puede ver en términos de mercado, ¿no? O que no es fácil ver en términos de mercado y en términos económicos, ¿no? Y por eso él habla de estas otras dos categorías, que son el capital cultural institucional y el objetivo, ¿no? Él dice que, pues, a fin de cuentas, pues, digamos, los burgueses, las personas que tienen el capital económico, no pueden comprar, no es algo que puedan adquirir por herencia, o no pueden comprar, no pueden adquirir por herencia el capital interiorizado, ¿no? Y de ahí, pues, también esta necesidad de hacer esta tercera categoría que él considera como capital cultural institucional, ¿no? A fin de cuentas, pues, justo como ya mencionó
ya mencionaron hace unos momentos, ¿no? Puede haber personas que tengan una, digamos, posibilidad, una posibilidad de interiorizar el suficiente capital cultural, porque, pues, digamos, tienen padres que tienen un cierto capital cultural que les brinda las posibilidades de ir aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Conforme son pequeños, ¿no? Y conforme van creciendo. Y al mismo tiempo también ese capital interiorizado, ese capital se ve reflejado también en el trabajo de las personas, ¿no? Digamos, en el trabajo que pues implica, ¿no? Digamos, justo él lo dice, pensemos con esta cuestión de la academia, ¿no? Pensemos uno como como estudiante de una licenciatura, todo, uno debe llevar una cierta formación, digamos, literaria, ¿no? Uno tiene que estar leyendo constantemente, ¿no? A fin de cuentas, realmente la cantidad de textos que tú leas, la cantidad de horas que tú dediques al estudio no necesariamente son algo que por mera ósmosis o por mera cuestión hereditaria ya te estén dando, ¿no? Justo lo que dice Bourdieu es que en este sentido también es necesario pensar que hay una cuestión, justo, déjenme leer mis ideas, justo el capital institucional es lo que genera también esta división, ¿no? Puede haber una persona que, digamos, es autodidacta y se dedica a estudiar por su propia cuenta, ¿no? Y que de esa manera va ganando capital cultural interior, sí, como menciona, interiorizado, ¿no? Sin embargo, esa persona, digamos, puede aprender lo suficiente y puede tener los conocimientos suficientes y puede ser, justo como mencionaba la compañera, yo lo suficientemente crítico o más crítico que alguien que tiene el título o el papel que demuestra que está tomando un curso, ¿no? Sin embargo, sí hay una cuestión elitista en el sentido de quién tiene las posibilidades de acreditar el conocimiento que posee, ¿no? Justo, digamos, nosotros ahorita estamos en este curso, ¿no? En este taller y estamos leyendo para cada curso, pero no sabemos hasta qué punto podemos comprobar ese conocimiento que adquirimos en él, ¿no? Y justo lo que tiene este capital cultural institucional es la posibilidad de decir, yo he adquirido estos conocimientos ante tal institución, y eso a fin de cuentas va generando una brecha, una cuestión de desigualdad, ¿no? Justo creo que en parte esta lectura es importante por eso, ¿no? Porque nos deja ver también estas variables que generan desigualdad entre las personas que están, digamos, adquiriendo conocimiento, ¿no? Justo, de hecho, también por eso es importante entender que Bourdieu no está considerando, cuando habla de capital cultural, no está pensando en estos términos de cultura desde una visión antropológica y que también la historia cultural aborda, ¿no? Bourdieu está tomando el concepto cultura, y de hecho él mismo lo dice en la lectura, ¿no? Desde esta perspectiva de lo que es cultivarse, ¿no? Y que otros autores también han retomado, ¿no? Existe el término de cultura en tanto se refiere a toda aquella producción humana en términos simbólicos y en términos materiales, y también está esta cultura en términos elitistas, ¿no? Esta idea de la alta cultura, ¿no? Y justo a lo que va Bourdieu es entender cómo se van dando estas diferencias sociales a partir de otros capitales que no son necesariamente el capital económico, ¿no? Y por eso creo que también es importante poner, cuando hablamos de capital cultural, poner énfasis en el capital institucional, porque el capital institucional es, a fin de cuentas, lo que te permite con mayor medida materializar ese capital cultural y llevarlo a un aspecto económico, ¿no? Entonces, justo eso es muy curioso porque están estas tres categorías de lo que implica el capital cultural interior, el capital cultural objetivo y el institucional, ¿no? A fin de cuentas, el poseer un capital cultural económico, un capital económico, perdón, es lo que te va a dar posibilidad de nutrir esos tres aspectos, ¿no? Sin embargo,
Los otros dos son algo que va ligado más directamente con la cuestión económica, ¿no? No todas las personas tienen acceso a una licenciatura, ¿no? Pero aún así, de hecho creo que también se complementa con otra lectura que estaba en en la carpeta, ¿no? Justo ahora en una era, digamos, de la reproductibilidad técnica en la cual hay posibilidades de piratear, como el compañero Ciel nos ha hecho favor en muchísimas ocasiones, pues también hay más posibilidades de acercarse a este capital cultural interiorizado, ¿no? Y justo por mucho también que te cultives, el capital económico también va a limitar las posibilidades de acceder a comprobar ese capital cultural en el cual tú te has formado, ¿no? Y ahí es donde entra el capital institucional. Bueno, espero darme a entender y no haberme hecho bolas y haberlos hecho muchas. Claro, no te preocupes, Tonatiuh. Déjenme ver. Eduardo, Sí, compañeros, creo que se nos está yendo el tiempo y ya nos quejamos mucho. De hecho, Jessie lo está poniendo en el chat, ¿no? ¿Qué podríamos rescatar de la lectura que hicimos esta semana y la pasada? O sea, creo que son algo que se complementa muy bien para cómo aplicarlo nosotros en un aula, o en este caso en las asesorías, que creo que es el tema del propedéutico, ¿no? ¿Cómo voy a poder aplicar o por qué me va a servir saber qué es capital cultural y capital social en la forma en la que voy a impartir una asesoría de historia y más, y bueno, en este caso a los que somos del curso de historia, ¿cómo vamos a aplicar a esto? No sé si alguien tenga, o si él quiere tomar la palabra, alguien de que no haya hablado, no sé, no quiero usar el dedo seleccionador de los que no han hablado, porque obviamente no es, de los que generalmente siempre participan, son muy, 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 muy buenas sus aportaciones, pero yo quiero escuchar a los que no han hablado, que son muchos. Yo levanté la mano. Va Mitch. Mitch, ¿te encuentras con nosotros? Parpadea 2 veces y sí, o si no. ¿Ahora sí me escuchan? Listo, Mitch. Gracias. ¿No? Sí, miren, un ejemplo, la sesión pasada no pude estar, el correo me llegó después, entonces, pero bueno, educación bancaria y lo refiere, es precisamente a la monetarización de la educación y a la privatización de la educación, ¿no? En símbolos de capitalismo. En este caso, ¿cómo lo trasladamos o cómo podemos ejemplificarlo con las lecturas de que hoy se han perdido? En este caso, pues nada más se ha retomado a Bourdieu, pero también tenemos pues otros ejemplos. Aquí lo principal es que nosotros tenemos en nuestras manos tener bien claro que son seres humanos, ¿no? Que aquellos sujetos con los que interactuamos diariamente, pues son seres humanos que vienen de diversidad de contextos y que es difícil también que su bagaje cultural, sus conocimientos, su contexto social, económico, es diverso. Entonces, nuestra labor principal es a esas mentes, a esos seres humanos, tratarlos con dignidad, principalmente, dignamente, no ponernos en el papel de autoridad, de represor, sino más bien hacer una comunidad. Entonces, es que en el zapatismo le decimos crear comunidad y sembrar esas semillas. Entonces, eso es lo principal, tejer esas redes y sembrar esas semillas, porque cada salón, cada aula es un semillero. Entonces, así yo lo proyecto en mis aulas.
y cada semillero, cada una de las semillas que tenemos es muy importante. Entonces, es muy importante y hay que tratar de que todos participen en ese semillero. ¿Por qué? Pues porque de ahí se va a tejer esa comunidad. Entonces, hasta el más, hasta el peque o el adolescente que menos participa, como por ejemplo ahorita que en este caso, es el que también cuando nos presenta resultados muy diversos, cuando a la hora de evaluar, que desgraciadamente también la evaluación es una parte del capitalismo, reflejo del capitalismo para categorizar a una persona, ¿no? Entonces, en este caso, algo que se lleva es precisamente estar en contra de esa educación bancaria, voltearle la carta, bueno, en mi caso a la SEP o en caso de particulares a la institución en la que nos desempeñemos y crear esas semillas para que esos chicos puedan el día de mañana a crear comunidad y también esas mentes poderlas no moldear, sino que ellos aprendan que la educación también tiene esa parte humana, sobre todo, porque no nada más son los conocimientos. Alguien por ahí puso un ejemplo de la parcela, ¿no? Del poder preparar una tierra. Entonces, a mí me impresiona mucho el trabajo de los profesores rurales, de los maestros rurales, porque eso es lo que ellos hacen. Ellos con todas sus limitantes incluyen a todos sus estudiantes, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el que tiene menos habilidades. Entonces, esta parte de incluir, pero incluir socialmente, no nada más incluir en lo que le llaman las habilidades diversas, sino incluir socialmente, incluir en el plano educativo y sobre todo influir de forma positiva, proponiendo y escuchando, porque esa parte también es muy importante, el que ellos organicen. Al ver en la superior, bueno, en la normal y en la UNAM, había dos maestros que tuve que nos decían, sus estudiantes son material didáctico perfecto para que ustedes puedan hacer grandes cosas. Y creo que eso es algo que debemos de hacer, es una labor. Sí requiere mucho trabajo, pero es una labor organizativa y sobre todo es uno de nuestros principales objetivos como docentes. Gracias. Creo que Hatsiri se quedó congelada. Hoy sí, ya la perdimos totalmente. Igual creo que desde hace rato el compañero Ricardo trae su mano alzada, no sé si quería participar. Ya regresó Hatsiri. Sí, yo quería dar dos ejemplos para la reflexión que les van a llegar bastante. Miren, un ejemplo individual y un ejemplo colectivo. Ejemplo individual. Existió en el CCH, ya murió, ¿no? Un maestro fundador del Colegio de Oriente, que fue líder sindical, fue líder magisterial, gente muy destacada en los primeros años del CCH, y él de estudios solo llegó, bueno, concluyó la maestría, ¿no? Tuvo grado de maestría y fue maestro del CCH Oriente y maestro de la UAM Iztapalapa, creo. Su esposa, también igual líder sindical, líder social, maestra destacadísima del CCH Oriente. Ella estudió hasta el doctorado y, y fue secretaria general del CCH Oriente. Los dos ya murieron. Sus hijos, los tres hijos que tuvieron, ninguno estudió una licenciatura. Ninguno, ¿no? Eso los dejo para la reflexión. Ninguno, creo que uno o dos terminaron con trabajos el bachillerato, ¿sí? Ninguno de los tres hijos estudió una licenciatura. Actualmente no sé qué hagan, pero bueno, eso se los pongo como un ejemplo de este asunto del capital cultural. El otro más social. Cuando en los años 70 se funda el CCH, los 5 colegios,
No existía antes bachillerato más que la preparatoria, que era el semillero de la gente que entraba a la licenciatura en la UNAM. Cuando se crea el CCH, con una educación se supone más crítica, más científica, con una educación, con un lema de aprender a aprender, aprender a hablar, bueno, a entender y aprender a hacer. Ese era el lema del CCH. Las primeras generaciones que empezaron a llegar a las licenciaturas de la UNAM, del CCH, causaron una revolución en las facultades. Los propios profesores decían, es que ahora tengo alumnos, yo pido quién quiere participar y de 20 manos que se levantan, 19 son del CCH, nomás uno es de la prepa, todos los demás son CCH. Y los líderes que empezaron a generarse, no sé si conocieron el movimiento del CEU y después el del CGH y todos estos movimientos en las facultades, curiosamente el 90% de los estudiantes que han liderado los movimientos en los últimos años en las facultades y en toda la UNAM, revisas y son egresados del CCH. Entonces, socialmente, los propios profesores decían, es que el CCH creó un impacto en la UNAM tremendo. Para empezar, y ellos te lo decían, lo reconocían, decían, los estudiantes que más participan y los estudiantes que más estudian y los estudiantes que más se destacan son los que vienen del CCH, ¿no? Bueno, para eso ahora tenemos el CCH que tenemos. No en balde cambiaron el plan de estudios y todo esto. Pero bueno, esos dos ejemplos, uno individual y uno social, nos reflejan precisamente el problema del concepto de capital cultural y capital social. Concluyo comentándoles algo. El ITAM, que es la escuela por excelencia del neoliberalismo en México, ¿sí? En la carrera de ciencia política, si tú no haces un corrimiento por computadora, regresiones por computadora en tus estudios sociales, no te puedes titular porque los profesores ahí tienen una formación en donde la ciencia política debe de estudiarse a partir de la estadística y de los resultados de esta concepción empírica, ¿no? De que la ciencia solo es aquella que prueba en la realidad. Entonces, por ejemplo, en el ITAM, de veras con esas palabras, Marx no existe. La gente que sale de ciencia política, por ejemplo, del ITAM, nunca ha leído a Marx, no sabe ni de qué se trata, ni qué sucedió con ese señor, si existió o no. Saben que existió porque alguien les platicó. Lo mismo pasa con universidades como Harvard, como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, como Oxford, etcétera. Esas grandes universidades mundiales son las grandes formadoras precisamente de las siguientes generaciones de las clases dominantes en esos países y de otros países en el mundo, que van a estudiar, que van al extranjero a estudiar a ese tipo de universidades. Entonces, ahí dejo esos tres, no interpreto más, simplemente se los dejo para que reflexionen cuál es el problema real del capital social y la labor de los docentes, en este caso del curso de Oriente. Por eso decía por ahí una compañera que yo le puse así una manita de que muy bien lo que decía, hay que encontrar una empatía con los que vienen a formarse al curso de Oriente. Hay que encontrar una identidad y una empatía con los alumnos en general, que te permitan precisamente tratar de homologar y de que por lo menos tu conocimiento que les transmitas o tu
guía que haga sobre el conocimiento que requieren adquirir sea más democrática y pueda alcanzar a mayores, tanto a mayor número de estudiantes como a mayor profundidad, que les vaya despertando este espíritu crítico, ¿no? Gracias. Gracias, Ricardo. Sí, creo que parte de estas reflexiones finales es, y creo que de lo que trata el curso de Oriente, para los que estamos ahí envueltos y somos asesores, es entender los contextos distintos de los alumnos, de los niños, y aparte de esta presión, ¿no? Aparte se suma la presión de este examen, que va a encapsularlos pues si eres bueno vas a pasarlo, si no eres bueno no lo vas a pasar y aparte esa presión que ya viene inmersa en ellos, ¿no? Pero bueno, Ociel. Hace ratito, creo que fue Tona, ¿no? Creo quien mencionaba un poco como, o sea, esta lectura, ¿para qué nos va a servir, no? Ya en la práctica, que es como la pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? ¿Para qué me va a servir lo que leo? El, Cuando diferenciamos, o sea, como que todos ya intuimos, ¿no? Un poco ideas que trae Bourdieu es como, pues claro, ¿no? Si tienes que trabajar, pues no puedes estudiar, o sea, como que todos esos ya lo intuimos, pero digamos la especificidad que le da Bourdieu, a mí, por ejemplo, eso del capital incorporado, diferenciarlo del institucional me da muchísima claridad, ¿no? O el material, o sea, el que en mi casa haya 1000 libros, no significa que yo los leí todos, ¿no? O que tengo la capacidad para entender lo que dicen ahí. O no la capacidad, ¿no? Más bien la voluntad de leerlos. De capacidad todos tenemos. Eh, una cosa que me parece muy interesante del concepto de capital incorporado es el del hábito, ¿no? O sea, por ejemplo, leer requiere un hábito que no todos tenemos. Es decir, sentarte en un espacio pues más o menos aislado de distracciones durante 1 hora, 2 horas, requiere hábito que generalmente se forma familiarmente, ¿no? Sí, y que también tiene que ver con las condiciones materiales. Eso nos pasó mucho en el curso, ¿no? Si el chavo, por ejemplo, no tiene ni cuarto propio, ¿no? Comparte cuarto con otras 4 personas y tiene 3 habitaciones, ¿no? Un cuarto para todo el mundo, una cocina y una sala, ¿no? Entonces en el cuarto están sus hermanos viendo la tele y en la cocina están prendiéndole a la licuadora y, o sea, hay un caos, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando ahorita en las clases virtuales? Y yo digo, ay, es que qué alumnos tan vagos, ¿no? ¿Por qué no se conectan? ¿Por qué no prenden la cámara? ¿Por qué no entregan tareas? Bueno, ahora que entiendo un poco la relación de capital económico con capital cultural, entiendo que pues no, a lo mejor no es porque el alumno sea flojo, ¿no? Yo le caiga mal o mi clase no le gusta, sino que hay otras condicionantes que impiden que el chico dé todo el potencial que podría dar. Entonces la gran pregunta es, pues, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿qué hacemos con lo que tenemos? eh, que es la gran pregunta que a lo mejor Bourdieu no responde en este, ¿no? O sea, el capital incorporado, los hábitos, ¿cómo se incorporan? Él no responde a esa pregunta en realidad, ¿no? Solo nos dice que se da familiarmente y que necesitamos tiempo libre, pero no dice cómo se incorpora. Y ahí entra lo que decía el compañero Ricardo, o sea, o lo que mencionaba en el chat, ¿por qué en el CCH somos más grilleros, si quieren, que en otras escuelas que en el ITAM? O sea, ¿qué está pasando ahí en la socialización que estamos dando en las escuelas como maestros? Que a unos sí nos posibilita o nos potencia cierto tipo de reflexiones y en otros espacios, ¿no? Eh, Ahorita respondo a esa pregunta, ¿no? Por otro lado, pensemos esto, ¿no? Que una cosa es el capital incorporado, es decir, sí, queremos crear alumnos muy críticos y lo que sea, pero lo cierto es que, y que creo que fue un poco el tono con el que nos quedamos la vez pasada, ¿no? Como todos deprimidos, de chale, todos somos engranes del sistema, pero no hay que perderlo de vista. Al final, los alumnos están ahí más que para obtener conocimiento, para obtener certificaciones, ¿no? Porque pues si quisieran obtener conocimiento van a otros lados. Por ejemplo, a estos espacios, aquí no les vamos a dar certificado, pero conocimientos sí van a producir. Y a mí me parece que tiene que ver mucho con la discusión de cómo instrumentalizamos el capital institucionalizado e incorporado para funcionar y para vivir en el capital, ¿no? O sea, tiene mucho que ver, porque claro, a lo mejor, por decir, yo estudié un montón de años para ser médico, ¿no? Para ser doctor, pero lo cierto es que mi capital económico familiar no me va a dar para poner un hospital y hacerme multimillonario, ¿no? Y entonces la discusión sería como, ¿para qué educamos? Que es lo que hemos hecho desde el principio. ¿Para qué educo, no? ¿Para que tú tengas tu título y ganes mucho dinero y seas muy rico y vivas cómodamente? ¿O educo para que seas, por ahí decía, ¿no? Las semillas de la crítica, de la rebeldía.
Como vimos la sesión pasada, un poco el conocimiento no es transferible, ¿no? O sea, tú puedes sembrar las semillas, pero eso no significa que las vas a cosechar, ¿no? O a cultivar, siquiera porque el cultivo de esas semillas depende, como estamos viendo con Bourdieu, del capital familiar, del capital económico, bla, 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 bla. Yo creo que ahí, o sea, el hacer estas discusiones con los chicos ayuda a que estas semillas que ya sembremos florezcan independientemente del capital familiar que ellos ya tengan. No sé si me explico. A lo mejor en mi familia pues, nunca nadie me habló pues, de para qué sirve estudiar, ¿no? A mí me dijeron, tú ve a la escuela y vas a ser alguien en la vida, pero a lo mejor en la escuela sí hay esa posibilidad, sí hay ese espacio, ¿no? Pues ya todos somos alguien en la vida, ¿no? Más bien lo que hace el capitalismo pues, es jerarquizarnos según cuánto podemos producir. Y esas discusiones creo que sí las podemos producir nosotros. Lo cual pues lleva a un montón de cuestiones, ¿no? De por qué si hay en el CCH hubo un montón de gente que todos fuimos formados más o menos igual, porque hay gente que sí aspira a explotar a otros, ¿no? Por ejemplo. Que eso es cuestión de otra sesión que sí vamos a tener, pero a lo que voy es que yo creo que nuestro papel como docentes no es transmitir conocimiento, porque ya vimos que el conocimiento no se transmite, el conocimiento cada quien lo crea. Lo que podemos hacer es facilitar estas lecturas, estas discusiones, lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Todos estamos de acuerdo que no queremos dar educación bancaria, pero todos tenemos claro en qué momento concreto de la clase estamos posibilitando, por ejemplo, la comunicación. A lo mejor si no lo tenemos nosotros como docentes, como asesores, si no lo tenemos claro, tal vez es porque no lo estamos dando, no estamos generando ese espacio, ¿no? Por ejemplo. Eh, y pues sí, no se frustre, ¿no? Todos somos un ladrillo en la pared, como decía así. Sí, es muy complejo, es un tema muy complejo y creo que se van a dar cuenta cuando estén enfrente de un grupo. Sí, chale. Cuando estén enfrente de un grupo, era lo que decíamos al principio, ¿no? Es como queremos, y lo que decíamos la clase pasada, queremos hacer que los alumnos hablen, pero nos ignoran, ¿no? Y más, creo que se nota más en este espacio de virtualidad de la pandemia, ¿no? Eh, muy pocos van a ser los que nos van a contestar o van a querer salir de este sistema porque se van a sentir con la libertad bueno, me están dando la oportunidad de participar, ¿no? Y les dan y les damos esa confianza, o tratamos de dar esa confianza de que pueden participar, de que ninguno es menos o más por no hacerlo, no es, ¿qué dice? Ah, alzaron la mano, perdón, es que no me sale bien la notificación. O sea, no entender sus contextos, como decía Jessie, nos va a ayudar muchísimo para poder, pues, dar una asesoría. Y, pues, en general, no solamente la asesoría, explicar un tema frente a personas que a lo mejor, que probablemente no tengan, pues, el mismo conocimiento respecto a ciertos temas, ¿no? Y te doy la palabra, Jime, para ya empezar a dar los avisos para la semana que viene y para el día de hoy también hay avisos parroquiales. Sí, está bien. Como lo comentabas, yo creo que, bueno, a lo que yo estuve escuchando y todo, hay que crear una estrategia para poder, lograr obtener la atención de esos alumnos y que no se les haga complicado, porque uno como alumno, así cuando, bueno, era lo que la otra vez explicaba con los materiales. Uno cuando ve mucho texto, la verdad no lo quiere leer. Y lo digo, o sea, porque soy estudiante, soy estudiante de bachillerato. Entonces, yo mejor dije, mejor hay que implementar otras ideas, unas dinámicas para, para poder obtener la atención y que sea algo interesante, ¿no? Porque si es si es una clase sencilla, pues lo van a tomar como aburrido, como si estuvieran en la escuela y pues no, esa no es la intención. Yo creo que hasta eso, a mi punto de vista, ver estrategias para, pues sí, para que poder obtener su atención, ¿no?
Así es, eso lo veremos más adelante. Antes de que terminemos, creo que estuvo muy enriquecedora la plática del día de hoy. Muchas quejas, creo que nos vamos a estar quejando mucho, ¿no? Durante este propedéutico, pero el punto es sacar lo que nos sirve de estas lecturas para poder ser o tratar de ser mejores docentes, ¿no? O en este caso, asesores. Primer aviso parroquial. ¿Quién quiere, como lo hizo Ciel la semana pasada, a introducirnos la semana que viene a la siguiente lectura? ¿Nadie? Alguien, diga yo quiero. ¿Cuál es la siguiente lectura? Ay, aquí la tenía. Perdón, ¿puedo hacer un paréntesis? No, La es cierto, sí. la siguiente lectura es, bueno, es que son dos. La primera es que ya les habíamos Es comentado, la del miércoles, ¿no? sí, les habíamos comentado que los biólogos quieren hacer o sea, están haciendo algo similar a lo que estamos haciendo aquí los historiadores, y vamos a conjuntar, ¿no? Dos como temas, o sea, ellos tienen su temario, nosotros el nuestro, pero lo íbamos a juntar. Y eso iba a ser el tema de los exámenes, ¿no? O sea, ¿qué onda con los exámenes, con los test de inteligencia, con la evaluación de la inteligencia, si es que eso es posible? Y va a ser este miércoles. Pero el texto que recomendamos es muy largo, son 100 páginas, ¿no? O sea, leer 100 páginas de aquí al miércoles, pues no sé cómo andes en capital cultural, económico y social. No sé si a todos se los permita. Por eso va a ser dentro de 2 semanas, pero, o sea, se los decimos antes, o sea, va a ser dentro de 2 miércoles, no dentro de 2, para que lo vayan leyendo, porque si es un texto largo, no es pesado, o sea, teóricamente no es difícil leer al autor, pero pues 100 páginas, pues sí pesan, ¿no? Y por el otro, habíamos propuesto leer a Seixas, bueno, son dos canadienses, Peter Seixas y Carla Peck, y a Sebastián Pla. Ese texto de Seixas originalmente está en inglés, subí los dos textos, quien quiera leerlo en inglés, pues adelante. El otro que está en español lo traduje yo, y mi capital cultural, pues es muy, muy reducido, entonces, si encuentran ahí unas cosas medio raras, es porque las traduje con Google, ¿no? La neta. Eh, entonces, si saben leer en inglés, pues mejor léanlo en inglés para que capten la idea original de los autores. Si como a mí se les da difícil, pues lean el traducido a sabiendas de que lo traduje yo, ¿no? O sea, que no soy traductor, que no soy angloparlante ni nada de eso, ¿no? O sea, solo para que si lo leen y dicen, ay, este texto está bien feo, es porque lo traduje yo, ¿no? Es mi culpa, no es culpa de los autores. Ya nada más eso. ¿Alguien quiere presentarlo la semana que viene? Ya obviamente entendiendo que nuestro traductor Ociel eh, nos ayudó y también, pues si quieren leerlo en inglés o saben leer en inglés, que estaría muy cool que alguien que sepa más o menos leer en inglés lo exponga. ¿Nadie? Mitch, ¿lo quieres dar? Bueno, yo soy, ¿sí se escucha ahí? Sí. Tengo conocimientos de inglés. No puedo decir que son completamente certificados por algo, pero yo digo que pues sí sé más o menos y puedo darle una revisada si quieren a lo que traducieron y pues ayudar también a la exposición. Va. Acuérdate, aquí no vamos a categorizar porque estemos certificados o no. Va, si quieres. Ahora sí, primer aviso parroquial. A las 7, los que están en el curso de Oriente, los nuevos asesores de historia. Una semana y hay como 50 ponencias, ¿no? Entonces el PDF son como de 1500 páginas. El texto que vamos a leer ya tiene ¿cómo se llama? Un marcador, pero si no lo encuentran, está en la página 475 del PDF. Ese es el capitulito que vamos a leer, ¿vale? O sea, obviamente pues no es todo. Nada más eso. Es la página, es a partir de la 475. Va, gracias, Osi. Lo puedes poner en el grupo para que los que no estuvieron hoy se enteren. Pero bueno, si ya no tenemos nada que decir, estuvo muy buena la plática. Les agradecemos su presencia y su madrugación
porque hace mucho frío. ¿Qué dices, Tecpa? Ah, que sí se puede. Ay, yo, ¿cómo que sí se puede? ¿Nos echas porras? Extrañamos Oye, pero creo escuchar. que falta quién va a moderar la siguiente sesión, ¿no? Iba a ayudar. Es que yo entendí que ella quería traducir, ¿no? No sé. Sí, entonces, Mitch, ¿ayudas a moderar la siguiente sesión y también con lo de la traducción? ¿O prefieres que otra persona lo haga? Mitch. La verdad, se me hace un poquito más difícil como que moderar en ese sentido. No sé si me puedan apoyar alguien. Va, ¿quién quiere apoyar a Mitch? Yo lo apoyo. Va, Jime, muchas gracias. Entonces, Sí, ujú. Vale. Ajá, tienes que leer el texto. Ah, bueno. La siguiente te toca a ti, Carlos. O Roberto. Va. Les agradecemos su presencia. Salud. Igual fin de semana a todos. Acuérdense, a las 7 tenemos junta. Por favor, conéctense que el 9